Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. También a aquellas personas quienes estarán acompañándonos a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos a la tercera clase de esta serie de evangelismo. Dos maneras de vivir. Hoy abordaremos la clase número 3. El tema sería el juicio de Dios, la respuesta de Dios a nuestra rebelión. Entonces, les invito a que podamos orar antes de empezar. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, por tu misericordia, por tu gran amor con que nos amaste, Señor. No mereciendo, Señor, sino éramos objeto, Señor, de tu ira, de tu justa y santa ira, a causa de nuestros pecados, a causa de rebelarnos contra ti, Señor. Y más hoy estamos aquí delante de ti por los méritos de Cristo. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Te encomendamos estos breves minutos que estaremos compartiendo tu palabra. Rogamos la intervención de tu Espíritu Santo, que obre primeramente en nuestros corazones por medio de tu Evangelio, que podamos entender de una manera clara tu palabra, tu Evangelio, para que podamos de esa manera compartir con otros este mensaje, el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, dice tu palabra. Entonces, hoy nos encomendamos, Señor, a tu Evangelio, al poder de tu Evangelio, nos encomendamos a la obra, al obrar de tu Espíritu Santo en nosotros y en todos aquellos quienes estarán escuchando este mensaje. Padre, que tú hoy puedas obrar a pesar, Señor, de la debilidad, Padre amado, Señor, de quien estará exponiendo tu palabra, que tú estés obrando por el poder de tu Espíritu Santo en tus hijos, fortaleciéndonos con poder en el hombre interior por tu Espíritu y trayendo luz, trayendo revelación de tu palabra, Señor, para aquellos que han de ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén y amén. Entonces, una vez más, damos la bienvenida a esta tercera entrega de esta clase de series de exposiciones sobre el evangelismo. Así como les adelanté, hoy el tema a desarrollar sería el juicio de Dios, que es en respuesta a la rebelión del hombre. Quiero replantearle en esta mañana el propósito de estas lecciones, de estas series de exposiciones sobre el evangelismo. Dijimos al empezar que el propósito es consolidar, solidificar el contenido del Evangelio en cada una de nuestras mentes, para que en este proceso de estudios podamos estar equipados, podamos entender mejor el Evangelio y de esa manera compartir con otros este mensaje con mayor precisión. Sabemos que aunque la obra de redención, la obra de conversión es obra del Espíritu Santo, es obra de gracia, es obra del Espíritu Santo y de Dios, pero nuestro compromiso, nuestro deber es la de compartir de una manera de manera más clara que sea posible, ¿verdad? Entonces, es por eso que estamos estudiando y lo haremos durante 6 domingos. Esta es la tercera entrega de esta serie de estudios, ¿verdad? Entonces, no es que haya algo especial o algo mágico en todas estas exposiciones que vamos a estar viendo, sino es simplemente una fiel presentación del Evangelio basado en las Escrituras, es decir, en la palabra de Dios. En un principio habíamos dicho que es
es presentar el Evangelio de una manera con un orden cronológico como la Biblia nos presenta, ¿verdad? Si nosotros miramos Génesis 1:1, Dios se revela en su palabra como el Dios creador. Luego vemos Dios creó, dice, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Vemos a este Dios creador de todas las cosas. También vemos donde Dios le crea al hombre a su imagen y semejanza y le entrega toda la creación para que pueda gobernar la creación, para que pueda sojuzgar y señorear sobre la creación, bajo el gobierno de Dios, sujeto a la autoridad de Dios. Eso es, hermano, el diseño original de Dios. Luego, las Escrituras nos relatan en Génesis 3 la caída del hombre, el pecado original de Adán y Eva. Y más adelante, en ese mismo pasaje también nos da la esperanza de redención, conocido como el protoevangelio, que es Génesis 3:15, en donde de la simiente de la mujer iba a nacer quien iba a aplastar la cabeza de la serpiente de Satanás, refiriéndose a Cristo Jesús, que iba a tener victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Muy bien, entonces entiendo yo, hermanos, que cada convertido, cada cristiano, cada creyente, tenemos ese deseo de proclamar el Evangelio, ¿sí? De predicar, y nuestra intención es que podamos proclamarla claramente, este mensaje del Evangelio, para la gloria de Dios y para el bien eterno de todos aquellos que han de escuchar y creer en el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, estas series de estudio nos ayudará a aclarar los elementos básicos o la esencia misma del Evangelio. El Evangelio, en otras palabras, también envuelve una mala noticia y una buena noticia, ¿verdad? Entonces, la mala noticia es que el pecado del hombre ha arruinado su relación con Dios y también ha arruinado toda la creación. Eso es la mala noticia. También es una mala noticia el castigo o el juicio que Dios trae sobre esta rebelión, sobre el pecado de los hombres. Pero la buena noticia que envuelve el Evangelio es que Jesucristo vino a vivir esa vida que ni Adán ni Eva pudieron vivir y que ninguno de los hombres pudo vivir. En la condición de hombre, el Señor Jesús vino a vivir una vida de obediencia perfecta a los mandamientos divinos, a los mandamientos de Dios. Y ha entregado, dice la Biblia, su vida, su cuerpo, derramó su sangre como ofrenda y sacrificio por nuestros pecados. Entonces, esa es la buena noticia, que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme anunciaban los profetas, que en su sangre Dios iba a establecer el nuevo pacto y que todos van a acceder y van a heredar las promesas de cielo nuevo y tierra nueva, donde Dios va a reinar y gobernar sobre la tierra. Van a acceder por fe todos aquellos pecadores que se acercan a Dios en arrepentimiento y fe por medio de la proclamación del Evangelio. Entonces, esa es la buena noticia. Jesús vino a morir por nosotros, resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre en las alturas, y de donde vendrá a juzgar nuevamente a vivos y muertos, ¿verdad? Vendrá y va a juzgar, dice, a las naciones, conforme al estándar divino, ¿verdad? Entonces, antes de abordar nuestra tercera clase sobre el juicio de Dios en respuesta a la rebelión humana, hagamos un repaso de la lección 1 y de la lección 2. Entonces, la lección 1, recuerdan que vimos la doctrina de Dios tal y cual las Escrituras, vuelvo a mencionar, empieza Génesis con Dios. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, la Biblia en sí nos presenta, nos introduce a esta obra de redención, en donde la Biblia nos relata de una manera cronológica esta obra de redención, en donde vemos la sabiduría y el poder, el despliegue del poder y la sabiduría de Dios en todas las escrituras, ¿verdad? Empezando desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis, entonces, empieza revelándonos a este Dios creador. Entonces, nosotros dijimos en la clase 1 que presentamos que era necesario, que era algo menester presentar el Evangelio arrancando de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, hemos presentado la doctrina de Dios como Dios creador y como gobernante amoroso sobre toda su creación. Nuestro texto base que hemos utilizado es Apocalipsis 4:11, que dice así la palabra del Señor: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, podemos utilizar en nuestro evangelismo, teniendo esto memorizado en este versículo, este pasaje de Apocalipsis 4:11, en donde el Señor se presenta como el creador de todas las cosas, y por eso Él es digno, dice, de recibir toda gloria, toda honra y toda adoración, ¿verdad? Entonces, podemos también utilizar Génesis 1:1 explicando justamente eso. Luego vimos en la lección 2 la rebelión del hombre, ¿verdad? O la caída del hombre al desobedecer los mandamientos de Dios. Y nuestro texto base utilizamos el pasaje de Romanos 3, 10 al 12, que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es la sentencia de Dios para toda la humanidad desde Adán y Eva. Que nadie es justo delante de Dios al desobedecer a Dios, como dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, toda la humanidad ha caído en Adán, ¿verdad? Por la desobediencia de uno, los muchos se constituyeron, dice, en transgresor. O sea, por la desobediencia de uno, todos fuimos constituidos pecadores delante de Dios. ¿Por qué? Porque Adán era nuestra cabeza, nuestro representante delante de Dios como raza humana, digamos, como creación de Dios, creado a la imagen de Dios. Entonces, en Adán todos hemos caído. La Biblia dice que por la obediencia de uno también los muchos serán constituidos justos. Eso es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús la Biblia nos relata como el segundo Adán, y Él se convierte en nuestra cabeza federal, nuestro representante delante de Dios, una vez que nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, una vez que nosotros nos volvemos a Dios en arrepentimiento y fe por medio de Jesucristo. Él es nuestro representante. Por eso que la Biblia lo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, de esa manera estuvimos viendo también la segunda clase, entonces, tratándose sobre la caída del hombre. Ciertamente, hermanos, dice la Biblia que todo lo que Dios creó en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera.
esta era una realidad cuando Dios creó todas las cosas. Dice que miró Dios y vio que todo era bueno en gran manera. Pero nosotros hoy miramos nuestro alrededor, miramos el mundo, miramos nuestras propias vidas y la de nuestros seres queridos, la sociedad, el mundo, la creación. No vemos que este precioso relato de Génesis 1:31, ¿verdad? Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera. Vemos que nuestra realidad presente está ajeno a esta realidad que las Escrituras nos habla. Y eso es por la presencia del pecado, ¿verdad? A partir del pecado de Adán y Eva, sabemos que el hombre tenía que cargar con sus pecados y lidiar con las consecuencias de sus pecados, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en día, hermanos, vemos tanta maldad, tanta injusticia, ¿verdad? Donde predomina el egoísmo, el odio, las guerras, la muerte, la pobreza, las enfermedades, el hambre y otro sinfín de números de males que vemos alrededor nuestro, ¿verdad? Y esto es a consecuencia del pecado. Bien. También una de las consecuencias de la caída es que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dijimos que también cuando en el momento incluso de la concepción y el nacimiento de un niño, de una criatura, ya uno nace con el corazón corrupto, ¿verdad? Con la naturaleza caída. Eso es lo que nos relata en el Salmo 51:5, en donde la palabra de Dios dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? Entonces, de esa manera estuvimos viendo, y todos estos pasajes, hermanos, podemos tenerlo con nosotros, tener memorizado a la hora de compartir el Evangelio. Presentar a un Dios creador, a un Dios gobernante, amoroso, en donde como Dios soberano y creador nuestro, ¿verdad? Creador de todas las cosas, Él sabe cuál es lo mejor y qué es lo que no le conviene al hombre, ¿verdad? Entonces, el hombre fue puesto sobre toda la creación como para sojuzgar toda la creación. Es como Dios ponerle al hombre a cargo de toda la creación como el segundo, como el representante de Dios, como el virrey que tenía que gobernar sobre toda la creación, pero sujeto a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Y ellos se rebelaron contra este diseño divino, ellos cayeron, ¿verdad? Ahí se dio la caída del hombre en el jardín del Edén. Bueno, ¿qué pasó cuando ellos se rebelaron? Esa respuesta o esa pregunta es la que nos lleva a desarrollar esta tercera clase, que es el juicio de Dios sobre la rebelión de la humanidad. Entonces vamos a ver eso. La Biblia nos relata sobre el juicio de Dios en el momento que Adán y Eva pecaron. Vemos a través de las Escrituras un juicio inmediato y vemos que hay un juicio eminente que la humanidad entera va a experimentar, y ese es el juicio final. El juicio inmediato que Dios trajo es la muerte espiritual en Adán y Eva. Cuando le dijo, en el día que comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Ellos desobedecieron y esta palabra del Señor, esta promesa, digamos, se cumplió en ese momento. Cuando ellos desobedecieron, ahí es en donde ellos murieron espiritualmente. También vemos que la maldición de Dios cayó sobre, no solamente le alcanzó a Adán y a Eva, sino también le alcanzó a toda la creación. Entonces este juicio de Dios, el castigo de Dios sobre el pecado, cayó sobre Adán y Eva y sobre toda la creación.
Eso lo vemos en Génesis 3, 17 y 19. Les quiero leer, hermano, esa parte donde dice Génesis 3, 17 y 19. Y al hombre dijo: por tanto, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Es la consecuencia, es el juicio que Dios trajo a causa del pecado aún sobre la creación, en donde Dios maldice, dice, y pone la creación bajo las consecuencias también del pecado. Y el versículo 19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Refiriéndose a la muerte física que iban a experimentar Adán y Eva a causa de sus pecados. ¿Verdad? Como consecuencia de haber desobedecido, de haberse rebelado contra Dios, ellos también iban a morir físicamente. Han experimentado la muerte espiritual al romper, al quebrantar la relación vertical, la relación con Dios. Adán y Eva, ellos murieron espiritualmente. Recuerdan que Dios le dijo: en el día que comáis el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriréis. Entonces vemos ahí la consecuencia inmediata que Dios trajo sobre el pecado. Y dijimos que hay también otro juicio que Dios va a traer sobre toda la creación, sobre toda la humanidad y sobre toda la creación, que este es el juicio final que nos habla en Apocalipsis. En Hebreos 9:27 nos habla de esto, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto, el juicio, refiriéndose al juicio final, ¿verdad? Entonces, eso es un soporte bíblico o un fundamento bíblico que tenemos en el momento de presentar el Evangelio y en el momento que vamos a hablar acerca del juicio que Dios va a traer sobre la rebelión de la humanidad, sobre el pecado que Adán y Eva han introducido, ¿verdad? Entonces, otro versículo que podemos tenerlo como sustento, ¿verdad? Otro versículo bíblico es 2 Tesalonicenses 1, versículos 8 y 9, en donde nos habla de este juicio de Dios, ¿verdad? Dice, creo que si me siguen en su material también está 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 9. El Señor en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria, ¿verdad? Entonces es otro versículo que nos habla acerca del juicio de Dios en el día final, ¿verdad? Otro soporte bíblico que podemos utilizar, que Dios traerá un juicio a causa de nuestros pecados, a causa del pecado de la humanidad, es un pasaje que podemos todos utilizar también, es Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, en donde nos habla acerca de la culpabilidad del hombre. Inclusive eso, si tenemos la oportunidad, en el momento que estamos conversando con alguien sobre el Evangelio, podemos leerlo enteramente, ¿verdad? Veamos entonces ahora las consecuencias de nuestro pecado. En Romanos 6:23 nos dice claramente cuál es la consecuencia del pecado, ¿no? Nos dice que la paga del pecado es muerte. Dijimos, es muerte espiritual, es muerte física, y hay otro juicio en donde habrá una muerte eterna, ¿verdad? Para todos aquellos que han rechazado, dice, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La caída del hombre, entonces,
La caída del hombre cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios prometió de antemano que esto resultaría en su muerte y lo confirmó después en Génesis 3:19, que ya lo leímos, refiriéndose a la muerte física, ¿verdad? Entonces, conforme al pasaje de Romanos 5:12, vemos que esta muerte todos los hombres experimentarán a causa del pecado, ¿verdad? Por tanto, dice la palabra del Señor, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el momento cuando uno está compartiendo el Evangelio, sucede que normalmente las personas de buenas a primeras difícilmente acepten que es pecador, ¿verdad? O quizás acepten, ¿verdad? Quizás admitan, pero esa idea o esa concepción acerca del pecado y ser pecador es de una manera muy superficial, ¿verdad? De repente, sí, somos pecadores porque nadie es perfecto, ¿verdad? Todos pecamos porque nadie es perfecto. Entonces es una idea, una concepción acerca del pecado de una manera muy superficial, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestros corazones? ¿Verdad? Todos nosotros, a lo mejor, antes de conocerle a Dios, antes de conocer el Evangelio, estábamos en la misma situación, ¿verdad? De buenas a primeras nos conceptuamos de que somos buenos, ¿verdad? Y difícilmente uno acepte que es pecador. Ahora, estamos diciendo, ¿verdad?, que cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, obra en el corazón del hombre natural para que pueda mostrarle cuán pecaminoso es su corazón, es ahí recién en donde el hombre realmente ve su corazón tal cual es. Tiene un corazón pecaminoso, malvado y perverso, pero es comparándonos con Dios, ¿verdad? Es viendo la santidad de Dios, es en donde nosotros vamos a ver nuestros pecados y la gravedad de nuestros pecados. Por eso, hermano, que solamente Dios puede obrar convicción de pecado, ¿verdad? Es el Espíritu Santo la que obra convicción de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? A todo creyente, a todos nosotros, hermanos, nos compete entregar el mensaje, ¿verdad? De una manera fiel. Sí, eso sí nos compete, ¿verdad? Ahora, la obra de salvación es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que podemos decirle a quienes le estamos predicando, ¿verdad? De cuán pecadores somos y cuál es la evidencia de que somos pecadores. ¿Saben cuál es, hermano? La evidencia más clara de que toda la humanidad es pecadora es la muerte, ¿verdad? Por cuanto el pecado entró al mundo, dice, por un hombre, así también la muerte entró, dice. Eso es lo que estábamos leyendo en Romanos 5:12, ¿verdad? Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Esa es la evidencia, esa es la consecuencia que nosotros tenemos. Una evidencia más clara que eso no puede haber, porque no hay ningún ser humano que no haya de experimentar la muerte, ¿verdad? Que es uno de los juicios que Dios trajo por el pecado, ¿verdad? A menos que Cristo venga, ¿verdad? Y partamos de esta tierra, de esta vida, antes de que experimentemos la muerte, ¿verdad? Entonces, todos experimentamos la muerte, ¿verdad? Otra consecuencia del pecado, la primera es la muerte. La segunda consecuencia es el juicio divino, ¿verdad?
y nos enfocamos específicamente al juicio divino que nos habla en Apocalipsis, el juicio final, y donde habrá la resurrección, dice las Escrituras, general de todos los seres humanos, y se presentarán delante del trono blanco y serán juzgados conformes a sus obras, y unos, dice, irán para vida eterna y otros para condenación eterna. Vamos a ver versículos bíblicos que sustentan esto que le estoy hablando ahora. Entonces, sin embargo, la muerte física no es la consecuencia final o total de nuestra rebelión. Después de la muerte viene el juicio. Y este juicio es algo a la cual deberíamos temer, ¿verdad? Y dijimos, si el Espíritu Santo no obra en nosotros, no vemos la gravedad en nuestros pecados, entonces es como si fuera que es como si fuera que el juicio final está tan lejos que nunca va a llegar, ¿verdad? Pero sí, cuando el Señor obra en nuestros corazones, eso se vuelve una realidad inminente, ¿verdad? Que el juicio de Dios viene, y es a lo cual cuando Juan el Bautista estaba predicando, recuerdan, conoce ese pasaje donde dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera de Dios? ¿Quién les enseñó? ¿Verdad? Entonces, Juan el Bautista tenía bien en claro que Dios castiga el pecado, ¿verdad? Que Dios va a traer un juicio sobre todos sus enemigos, sobre todos aquellos que rechazaron a Cristo, sobre todas aquellas personas que rechazan el Evangelio, ¿verdad? Dios se vengará, ¿verdad? Dios traerá juicio y va a recompensar a todos aquellos quienes pusieron su entera confianza en Él, ¿verdad? La justicia de Dios será vindicada, será exaltada. La justicia de Dios será exaltada en sus escogidos y también será exaltada con el juicio, ¿verdad? Que Dios va a traer sobre los pecadores, ¿verdad? Dios será glorificado en los que son salvos y en los que recibirán condena de muerte eterna, como dice la Escritura. Entonces veamos, ¿cómo será este juicio? ¿Cómo será este juicio de la que estamos hablando? El juicio final. Si vemos en el Evangelio de Mateo 13, capítulo 13, versículo 47 al 50, dice así la palabra del Señor, refiriéndose al juicio final que Dios traerá sobre toda la humanidad, ¿verdad? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Aquí peces representa a la humanidad, ¿verdad? Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Es bastante ilustrativo, ¿verdad? Cómo será este juicio final que Dios va a traer, ¿verdad? Más ilustrativo no podría ser, ¿verdad? Dice, horno de fuego, lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Hay otro pasaje de Mateo 25, versículos 31 y 46, también nos habla el Señor Jesús, palabras textuales de Jesús, ¿verdad? Y dice esta porción del pasaje, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde se sentará? En su trono, en la tierra, ¿verdad? Y se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces vemos de esta manera dos pasajes del Evangelio de Mateo, ¿verdad?, presentando a un Dios que se va a vengar, ¿verdad?, de sus enemigos, de sus adversarios, ¿verdad?, de todos aquellos que le rechazaron. Al diablo, dice, y sus ángeles, ¿verdad?, preparado al diablo y sus ángeles, dice, y a todas aquellas personas que no han recibido el Evangelio, ¿verdad?, que no han creído en Dios, ¿verdad? Entonces vemos a un Dios de ira, a un Dios, ¿verdad?, trayendo juicio. Y es ahí muchas veces donde aquellas personas que no le conocen a Dios y le cuesta conciliar los atributos de Dios. ¿Cómo si un Dios de amor puede ser un Dios de ira? ¿Cómo un Dios de amor que ama, que de tal manera amó a Dios al mundo, envió a su Hijo unigénito, dice, a morir, ¿verdad?, y va a resultar en un Dios airado que envía al infierno a los hombres y por toda la eternidad? Es como que esa idea no puede concebir, ¿verdad? Pero veamos bíblicamente, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros conozcamos los atributos de Dios, el carácter de Dios, y que Dios juzga conforme a sus estándares, no conforme al estándar de los hombres, ¿verdad? Entonces, vemos en estos pasajes a un Dios de ira. Y con esto también vemos entonces que Dios no cambia, ¿verdad? Dios es igual ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, específicamente más vemos en el Antiguo Testamento a un Dios de ira. Pero también, leyendo estos pasajes, nosotros vemos a un Dios de ira, ¿verdad? A un Dios que va a traer juicio, ¿verdad? Entonces, Dios siempre ha obrado, ha castigado el pecado conforme a sus atributos divinos y no conforme a nuestros estándares, carente de justicia perfecta, ¿verdad? Aquí podemos agregar algo más también, ¿verdad? ¿Cómo conciliar esos atributos divinos? ¿Cómo conciliar el obrar de Dios, ¿verdad? Un Dios santo, ¿verdad? Un Dios justo, un Dios de amor, ¿verdad? Siempre nosotros sabemos que cuando Dios actúa, ¿verdad?, cuando Dios castiga el pecado, Dios obra en perfecta armonía todos sus atributos, ¿verdad? Dios cuando está castigando el pecado, Dios cuando, inclusive, hermano, cuando Dios va a juzgar y va a condenar a los impíos al infierno, ¿verdad?, aún que va a ser el estado eterno, en ese lugar de todos aquellos quienes se han de perder por toda la eternidad, Dios está también ejerciendo su atributo de amor. O sea, Dios castiga y Dios trae juicio porque Él ama. San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ciertamente Dios es una demostración de amor cuando Jesús vino y murió en la cruz, ¿verdad? Es para redimir a la humanidad caída, es para redimir la creación sumergida bajo los efectos del pecado, ¿verdad? Pero Dios lo hace mucho más por amor a la humanidad. Dios lo hace por amor a sí mismo, ¿sí? Y lo hace en fidelidad a su pacto, hermanos, y no movido, ¿verdad?,
por, por otras cosas, ¿verdad? Sino movido por el amor a sí mismo que Él tiene, ¿verdad? Él es santo, Él es justo, Él es amor, entonces Él obra y Él castiga. ¿O no es así, hermano? Nosotros vemos en hebreo, dice la palabra del Señor, que Dios castiga a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos, nosotros, ¿verdad? El cristiano, el hijo de Dios, ¿por qué cuando está en pecado Dios le disciplina? ¿Por qué los padres disciplinan a sus hijos cuando están en pecado en desobediencia? Por amor, ¿verdad? Al que ama, Dios, al que ama, disciplina. Entonces nosotros disciplinamos a nuestros hijos por amor. Y si lo dejamos de hacer, ¿verdad? No le estamos amando, ¿verdad? Y Dios castiga porque Él es santo y Él ama la santidad. En otras palabras, Dios lo hace por amor a sí mismo, ¿verdad? Entonces esa parte de lo que es un poco, seamos sinceros, un poco compleja es y difícil de entender, ¿verdad? Entonces, y más aún para el hombre natural, eso es imposible. Por eso la idea, esa concepción de cómo es posible un Dios de amor que envía a personas al infierno, ¿verdad? Continuemos entonces, hermanos. Eso es en cuanto a la ira de Dios, ¿verdad? Unos tendrán la concepción de que, así como le dije, es difícil de comprender cómo un Dios de amor obrará de esa manera y que obrando Dios de esa manera es un Dios cruel o es demasiado duro, ¿verdad? Y tampoco uno puede percibir esa idea del que el juicio final, ¿verdad?, será por toda la eternidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de este lado de la gloria, de este lado vivimos y conocemos lo que es finito, lo que es temporal, ¿verdad? Pero no conocemos algo que es eterno, ¿verdad? Aún no estamos en esa dimensión, digamos. Pero Dios, que no está sujeto, ¿verdad?, a la creación, al tiempo ni al espacio, Él obra de esa manera, ¿verdad? Entonces, la ira de Dios es algo difícil de digerir para el hombre natural, dijimos, ¿verdad? Quizás muchas personas estarán de acuerdo de que hay un Dios, ¿verdad? Y a lo mejor acepten y admitan de que son pecadores, ¿verdad? Pero dijimos de una manera superficial, ¿verdad? Ahora, le decís que es merecedor de la ira de Dios y del castigo eterno por sus pecados, y ahí a lo mejor, ¿verdad?, se vuelve ofensivo, ¿verdad? Ahí es donde el Evangelio ofende, ¿verdad? Cuando reciben la noticia de que a causa de sus pecados ellos recibirán un castigo eterno a menos que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, el juicio de Dios, así como dijimos, será en base al carácter de Dios. Entonces, veamos rápidamente el carácter de Dios, como es revelado en las Escrituras. Uno de los atributos de Dios es que Él es un Dios soberano, ¿verdad? También otro atributo es la santidad de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. Todos estos atributos divinos vemos nosotros obrar en perfecta armonía, ¿verdad? Cuando Dios está juzgando, cuando Dios da justicia a uno, ¿verdad?, y da misericordia a otros a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Justicia a uno, refiriéndonos a aquellos que van a recibir la justicia de Dios conforme a sus obras, ¿verdad? Pero otro grupo que recibe la misericordia de Dios
¿verdad? A través de Cristo, el perdón de sus pecados, la salvación, el devolverse en amistad con Dios a través del Evangelio, a través de Cristo. Entonces, pero ninguno va a recibir, hermanos, injusticia de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios cuando da justicia a uno, cuando va a castigar el pecado, su soberanía está actuando Dios como Dios soberano, ¿verdad? Dios es soberano sobre toda su creación y Él lo gobierna. Y gracias a Dios, hermano, que Él es un Dios perfecto, un Dios santo, y Él gobierna conforme sus santos atributos, ¿verdad? Imagínense, hermano, que Dios sea un Dios tirano, que un día amanece de mal humor y decide exterminar a todos aquellos que no le conocen, ¿verdad? O aún a sus escogidos, ¿verdad? Porque pecaron, ¿verdad? No, Dios obra en base a sus atributos divinos, ¿verdad? Y Él es perfecto en todos sus caminos, ¿verdad? Entonces, Dios obra en base a su carácter. Veamos este primer atributo entonces, la soberanía de Dios. Cada vez que luchamos en aceptar una verdad difícil que Dios ha revelado claramente, es importante recordar que Dios es Dios, ¿verdad? Y como tal, Él llamará a cuentas, ¿verdad? A todos los hombres, ¿verdad? Él puede hacer lo que quiera. Esto puede parecer trivial para algunos, pero si reconocemos el rol de Dios como creador y como gobernante soberano, ¿verdad? Sabemos que Él tiene el derecho de hacerlo lo que mejor le parezca, ¿verdad? Y seremos juzgados, sabemos, ¿verdad? Bajo el estándar de Dios, bajo el estándar de su justicia y santidad. La santidad de Dios, el otro atributo, su santidad significa que Él detesta el pecado y exige pureza de sus criaturas morales. Y leímos también en la clase anterior es Habacuc 1:13, que nos dice que muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. También primera de Samuel 2:2 nos dice que no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, la santidad de Dios hace que Él aborrezca, que Él no tolere, ¿verdad?, el pecado. Eso es porque Él es santo, ¿verdad? Él castigará el pecado sin excepciones. Y acá me gustaría que presten atención, hermano. Dice, hablando acerca de la santidad de Dios y de la percepción que es importante que cada uno de nosotros tengamos una correcta percepción de lo que es el pecado y de la gravedad del pecado, ¿verdad? Todo depende de eso, ¿verdad? ¿Por qué nosotros, los cristianos, por qué, hermano, nosotros reconocemos que somos pecadores y nos humillamos, ¿verdad? Y las veces que pecamos, confesamos y nos arrepentimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se nos ha revelado y hemos visto nuestra condición pecaminosa y la gravedad de nuestro pecado, ¿verdad? Al Dios mostrarnos, al traer convicción de pecado a nuestros corazones, ¿verdad? Pero aquellos que no experimentan la obra del Espíritu Santo no conocen la gravedad del pecado, ¿verdad? Y no conocen lo que le espera. Entonces, ahí es en donde la necesidad de compartir el Evangelio, ¿verdad? Porque es la única manera en donde el Espíritu Santo va a obrar, está trayendo convicción de pecado, ¿verdad? Entonces, cuando fallamos en ver cuán santo es Dios, subestimamos la seriedad de nuestros pecados. Una visión reducida de Dios resulta en una visión reducida del pecado.
Es decir, nosotros vemos, ¿verdad?, la gravedad de nuestros pecados solamente cuando Dios se nos revela. En tu luz vemos la luz, ¿verdad? Eso es, cuando Dios se nos revela y nosotros ahí vemos nuestra condición. Una visión reducida entonces del pecado resulta en una visión reducida de la necesidad de castigar el pecado. En cambio, cuando comprendemos el peso de la santidad de Dios, ahí es en donde empezamos, ¿verdad?, a entender por qué Dios castiga el pecado. Y si no castiga el pecado, Él dejaría de ser santo, ¿verdad? Santo y justo, ¿verdad? Veamos entonces ahora el atributo de la justicia de Dios. Dios no sería justo si no castigara nuestra rebelión. Eso podemos ver también en Salmo 9, versículos 7 y 8. Aquellos que tienen su material, tengo entendido que está también ahí, ¿verdad? Pueden acompañarlo. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, ¿verdad? Me gustaría leerle esta cita, ¿verdad?, como un recordatorio acerca del juicio de Dios, que es bueno y que no es, que Dios no es que está ejerciendo, digamos, siendo cruel al traer juicio, al castigar el pecado, ¿verdad? Dice esta cita: en la condenación de Dios de los impíos al infierno podemos confiar en Dios, porque en su juicio e ira no hay crueldad. No hay crueldad en sus acciones. La crueldad involucra infligir un castigo que sea más severo o duro que el crimen. Dios es perfectamente justo, Él no es cruel, ninguna persona inocente sufrirá jamás bajo su mano. Si nos cuesta entender su justicia, ¿verdad?, ese es problema nuestro, ¿verdad?, y no de Dios, ¿verdad? Entonces, es nuestra incapacidad de entender la profundidad de nuestro pecado ante un Dios perfecto, santo y justo, ¿verdad? Entonces, solamente cuando Dios obra, nosotros podemos ver la gravedad de nuestros pecados y que somos merecedores, ¿verdad?, del juicio de Dios a causa de nuestra rebelión, a causa del pecado. También muchas veces sucede, ¿verdad?, muchas veces no entendemos la justicia de Dios porque asumimos demasiado de su misericordia, ¿verdad? Es como muchas veces también nosotros tenemos una comprensión, no completa, o mal entendemos la misericordia de Dios también cuando decimos estamos llevando un peso de pecado, ¿verdad? Estamos luchando con un pecado, nos está asediando un pecado, pero nosotros no estamos corriendo o no estamos peleando legítimamente contra el pecado y decimos, no, lo que pasa es que todos somos depravados, ¿verdad? No, lo que pasa es que todos somos, nuestra naturaleza caída, somos cristianos, ¿verdad? Pero decimos, no, yo soy así porque la Biblia dice que todos tenemos esa naturaleza caída, ¿verdad? Vivimos todavía en este cuerpo de pecado, pero nos olvidamos que tenemos que luchar legítimamente contra el pecado, ¿verdad? Es cuando nosotros subestimamos la justicia de Dios, ¿verdad? Y estamos realmente, como le dije, asumimos demasiado la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero
no nos olvidemos de la justicia de Dios también, ¿verdad? Le doy un ejemplo del pastor Sproul, un ejemplo una buena ilustración acerca de esto, ¿verdad? En su libro La Santidad de Dios. Quisiera leerle, ¿verdad? Y da un comentario acerca de cuando él estaba enseñando en la universidad, ¿verdad? Y cómo sus alumnos se acercaban a él pidiendo de misericordia, ¿verdad? Dice así: nuestra tendencia a asumir que merecemos la gracia fue poderosamente demostrada mientras enseñaba a estudiantes universitarios. Yo enseñaba un curso del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice esta cita, a 250 estudiantes en una universidad cristiana. En una universidad cristiana, ¿verdad? El primer día de clase expliqué cuidadosamente las tareas del curso. Este curso ameritaba 3 reportes cortos. Acto seguido, expliqué a los estudiantes que el primero debía estar en mi escritorio el último día de septiembre por la tarde. No habría extensiones, ¿verdad?, acerca de la fecha indicada, ¿verdad? Si este reporte no se entregaba a tiempo, el estudiante recibiría una calificación de 0. El último día de septiembre, 25 estudiantes se pararon frente a mí, temblando, aterrorizados y llenos de remordimiento. Yo cedí ante sus súplicas de misericordia. Muy bien, les dije. Le daré una oportunidad en esta ocasión, pero recuerden que la próxima tarea es para el último día de octubre. Un mes le dio de gracia ahora, para que puedan presentar sus trabajos. Cuando vino el último día de octubre, 50 vinieron con las manos vacías. Una vez más accedí y les dije: está bien, pero esta es la última vez. Si se retrasan para la próxima tarea, les daré un 0. Imagínense, hermano, qué habrá pasado ahora. Asumían demasiado de la misericordia de su profesor estos alumnos, ¿verdad? Entonces, en el último día de septiembre se presentaron 100 alumnos. Entraron a la clase completamente diferente. Yo tomé, dice, el libro mortal negro de calificaciones y comencé a llamarlos por sus nombres. Anoté 0, dice, en el libro. Los estudiantes reaccionaron con furia incontrolable, lamentaron, protestaron y gritaron: eso no es justo. Mire, le dije a uno de los estudiantes protestadores y le pregunté: Laverry, ¿piensas tú que esto no es justo? Sí, respondió. Ya veo. ¿Es justicia lo que quieres? Me parece que tú entregaste tarde tu reporte la última vez. Si insistes en recibir justicia, la recibirás. No te voy a dar un 0 solo en este reporte, sino también en el anterior. El estudiante se quedó petrificado, no tuvo más argumentos, dice. Entonces es un vívido ejemplo, ¿verdad?, de cómo realmente muchas veces uno asume más la misericordia. En este caso, estos estudiantes, ¿verdad?, asumía y apelaba a la misericordia antes de que apelar a la justicia, ¿verdad? Y que sencillamente lo que ha hecho Sproul fue justo. Les advirtió una y otra vez, ¿verdad?, hasta que tuvo que ejercer justicia, ¿verdad? Y todos llevaron 1, ¿verdad? Bueno. Abordemos ahora entonces acerca del otro atributo de Dios, que es el amor de Dios. Este atributo de Dios es el amor. Entonces, ahí es donde nace muchas veces en las mentes de las personas a quienes estamos compartiendo el Evangelio, y nace este argumento: pero ¿cómo es posible un Dios de amor que envíe a los seres humanos, a las personas, al infierno, ¿verdad? Entonces es ahí donde necesitamos entender cómo el amor de Dios encaja, ¿verdad?, en el juicio.
El castigo de Dios sobre el pecado es un acto amoroso. Eso ya lo hemos abordado, ¿verdad? Y vamos a dar 3 puntos, ¿verdad? 3 puntos acerca de este atributo, ¿verdad? Entonces, necesitamos hacer la pregunta, ¿el amor de Dios a quién? ¿Quién es, digamos, merecedor del amor de Dios? ¿Quién de los hombres será merecedor del amor de Dios? Que por propios méritos alcance, que sea merecedor del amor de Dios. Ninguno, ¿verdad? Nadie. Entonces, el amor de Dios ¿a quién? Y nosotros dijimos que la obra de redención, de salvación, es un acto soberano y Dios lo hace no porque lo merezcamos. Es un acto de misericordia para nosotros, pero Dios lo hace por amor a sí mismo, para la gloria de la alabanza de su gracia, ¿verdad? Entonces, este amor es un amor a sí mismo, ¿verdad? Y si Dios se ama a sí mismo, si Dios ama y obra en perfecta armonía todos sus atributos, y si nosotros podemos decir también que Dios se ama a sí mismo, con eso no podemos nosotros concebir la idea de que Dios es egoísta al decir que Dios se ama a sí mismo. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él está exento del pecado, Él es perfecto. Y si Dios se ama a sí mismo, Él no está siendo egoísta, ¿verdad? Dijimos, cuando Dios trae juicio sobre el pecado, es porque Él es por amor a sí mismo. Dios ama la santidad. Y Dios castiga el pecado porque Él es santo y porque Él es un Dios de amor y porque Él ama la santidad. Por eso castiga el pecado. ¿Se dan cuenta cómo Dios obra de manera perfecta y en armonía perfecta todos sus atributos? Eso lo vemos en la cruz, ¿verdad? Cuando Cristo está en la cruz, ¿qué Dios estaba haciendo? Dios estaba castigando, Dios estaba derramando su ira sobre Jesús en la cruz. Y en ese mismo instante Dios estaba amando. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En ese momento estaba colgado en la cruz, ¿verdad? Y ahí nosotros vemos la ira de Dios manifestarse, el amor de Dios manifestarse, ¿verdad? Su santidad, por eso está castigando el pecado, ¿verdad? Su soberanía, porque en ese momento Dios está salvando a quien Él quiere, ¿verdad? Por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, en perfecta armonía está obrando todos sus atributos, ¿verdad? Bueno, continuemos. La amenaza de ello es amorosa a los pecadores. O sea, cuando Dios está advirtiendo de que va a traer un juicio sobre toda la humanidad, me viene a la mente cuando Dios estaba advirtiendo a la generación de Noé que iba a enviar un diluvio. ¿Qué Dios estaba demostrando cuando Dios estaba advirtiendo del eminente juicio que iba a venir sobre la humanidad con el diluvio? Un acto de amor era. También en esta dispensación de los tiempos en la cual estamos viviendo, el Evangelio es predicado a los pecadores. Se le está advirtiendo, ¿verdad?, con el Evangelio, por medio del Evangelio, que Dios va a juzgar a vivos y muertos en su segunda venida, cuando Él va a venir a establecer su reino eterno en la tierra. Estamos llamando a los pecadores al arrepentimiento por medio del Evangelio y lo estamos haciendo, y es un acto de amor, ¿verdad? Es un acto de amor. Las advertencias acerca del juicio es un acto de amor. Otro punto, el castigo del pecado es amoroso con aquellos contra quienes se ha pecado, incluyéndose a sí mismo. A menos que Dios deteste el mal y sus efectos, no puede ser amoroso. Es fundamentalmente amoroso para Dios oponerse al pecado y no sería amoroso para Él no hacerlo. Ya hablamos todo ahora. Entonces Él disciplina porque Él aborrece el pecado y ama la santidad.
Bueno, si tenemos problemas para entender cómo el amor y el juicio encajan juntos, ¿verdad? Es mirar, como le mencioné, ¿verdad? Es mirar la obra de Cristo en la cruz, ¿verdad? Ok, ahora veamos, no sé si hay alguna pregunta, comentarios. Bueno, estamos por terminar. Veamos ahora las implicaciones de estas verdades, ¿verdad? En el momento de presentar el Evangelio. Si sabemos que Dios traerá un juicio en respuesta a la rebelión de la humanidad ante su Creador, en respuesta al pecado de los hombres, ¿verdad? Dios va a traer un juicio final. ¿Qué relevancia tiene en nuestra predicación el Evangelio? ¿Qué implicaciones trae eso? Si yo sé que Dios va a juzgar y va a traer un juicio, eso convierte al evangelismo en un mensaje de urgencia. Hay que presentarlo el Evangelio de una manera urgente, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la oportunidad del hombre restablecer esa relación quebrantada que tiene con su Creador a causa del pecado, solamente lo podemos hacer en esta vida. Una vez que una persona muere, ¿qué dice nuestro texto base? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio, ¿verdad? El juicio, refiriéndose al juicio final, ¿verdad? Entonces, también la Biblia les exhorta a los pecadores a que se arrepientan y que hoy es el día de salvación, ¿verdad? Una vez que uno parte, ya no hay esperanza de salvación, ¿verdad? Porque ¿cómo oirán el Evangelio, ¿verdad? También nos da un sentido de humildad, ¿verdad? Sabiendo que somos merecedores de la ira de Dios, refiriéndome a los creyentes, a los cristianos, ¿verdad? Que siendo merecedores de la ira de Dios, hoy estamos reconciliados con Él, ¿verdad? Por medio del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de Jesús, por los méritos de Cristo, hoy estamos, la iglesia, los hijos de Dios, están reconciliados con Dios, aún siendo nosotros merecedores de la justa ira de Dios, ¿verdad? De la justa y santa ira de Dios por nuestros pecados. Eso produce en nosotros, tiene que producir en nosotros esa humildad, sabiendo que nosotros hemos escapado de la ira venidera de Dios. Y con ese mismo sentir, predicar a otros, ¿verdad? El Evangelio, ¿verdad? Que son merecedores de la ira de Dios. Pero que si ellos escuchan el Evangelio y aceptan, creen, ¿verdad? Van a reconciliarse con Dios y escaparán de la ira venidera de Dios. Ok. Y otro también, otras implicaciones, por ejemplo, cuando estamos conversando en nuestras conversaciones y en el saludo que nos hacemos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Verdad? Que podamos responder de esta manera, mejor de lo que merezco, ¿verdad? Dando apertura para el Evangelio, ¿verdad? Porque realmente es así, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros? Y realmente estamos en una posición mejor de lo que merecemos, ¿verdad? Estando reconciliados con Dios me refiero, ¿verdad? Porque todos somos merecedores de la justa y santa ira de Dios, ¿verdad? Pero gracias sean dadas al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fuimos reconciliados con Él, ¿verdad? Así como dice en Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, dice, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, ¿verdad? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Vale? Amén. Entonces, de esta manera concluimos esta entrega de esta clase número 3, el juicio en respuesta a la rebelión de la humanidad, el juicio de Dios en respuesta a la rebelión de la humanidad. El deseo, el anhelo es, hermano, que podamos ir masticando todo esto y que en alguna medida nos ayude a entender mejor el Evangelio de manera que podamos presentar de una manera sencilla, clara, primeramente nosotros entendiendo y haciendo una exposición fiel del Evangelio, teniendo como base las Escrituras, la palabra de Dios. Un ejemplo ilustrativo, hermano, la Biblia. La Biblia nos relata una obra de redención, una obra de poder y de sabiduría de Dios, y lo relata en un orden cronológico. ¿Verdad? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo el relato de Génesis 1, el Dios creador, el Dios soberano, creó al hombre a su imagen y semejanza, lo puso como representante de Dios sobre toda la creación y tenía que sojuzgarla, o sea, tenía que gobernar el mundo bajo el señorío de Dios, sometiéndose a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Eso es el diseño divino, ¿verdad? Y ellos, es decir, gozándose de una comunión plena con Dios, ¿verdad? Ese es el diseño divino, a la cual el hombre estropeó con el pecado, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, ahora estamos abarcando la primera lección, vimos al Dios creador, y vimos a Dios como soberano y gobernante que gobierna en el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. Vimos en Génesis 3, la segunda clase, ¿verdad? La rebelión de la humanidad, ¿verdad? Contra Dios. Vemos la caída del hombre, ¿verdad? Y hoy vimos la tercera entrega de esta clase, entonces la respuesta de Dios a esta rebelión. ¿Qué Dios hizo? Dios castigó. Dios trajo un juicio inmediato, dijimos, muerte espiritual, muerte física, y dijimos que la evidencia más clara de que todos somos pecadores es la muerte, ¿verdad? Porque todos, la muerte física, todos hemos de experimentar la muerte física, entonces es una evidencia clara de que todos somos pecadores. Y también nos referimos y exclusivamente nos basamos al juicio final que hablan las Escrituras, ¿verdad? Hoy abordamos eso, ¿verdad? Y vimos diferentes versículos y vimos el carácter de Dios y que Dios obra y Dios trae juicio y castiga el pecado en base a su carácter, ¿verdad? Y no a lo nuestro. Y es necesario que nosotros nos expongamos y conozcamos estos atributos y entendamos cómo Dios opera en armonía perfecta a sus atributos, trayendo juicio, castigando el pecado. De manera que nosotros, entendiendo eso, podamos ejemplificar a quienes estamos predicando y que ellos puedan entender de alguna manera. Hagamos todo lo posible de nuestra parte de exponer el Evangelio y la obra de convencimiento de pecado, dejar confiar en la mano del Señor. Dijimos, un evangelismo efectivo, eficaz, es predicar correctamente el Evangelio a los perdidos, confiando en la obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar y culminamos de esta manera ahora. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu gran bondad para con nosotros en Cristo Jesús, Señor, al perdonar nuestros pecados, al reconciliarnos contigo, al estar en paz contigo. Y esta reconciliación, esta paz vino a nuestras vidas por medio de tu Evangelio, Señor. En su debido tiempo, Señor, tú enviaste a personas, tú moviste, Señor, cielo, tierra y mar, Señor, para que ese mensaje, el mensaje del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llegara a nuestros corazones. Convirtiera nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, Señor, que pueda contemplar tu gloria,
ver tu santidad y caer postrado, Señor, así como Isaías vio tu gloria y cayó postrado ante tu santidad, reconociendo cuán inmundo era, Señor. Así también tu Espíritu Santo trajo convicción de pecado, Señor, y estando muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, sentimos el peso, Señor, de tu santidad. Sentimos, Señor, la gravedad de nuestros pecados y que éramos objeto de tu justa ira por toda la eternidad, Señor. Y nos hemos arrepentido, Señor, porque tú has obrado en nuestros corazones, Señor, transformando nuestros corazones, Señor, pasándonos, Señor, en ese preciso instante, Señor, de muerte a vida, Señor, de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Y te hemos contemplado, Señor, y nos hemos maravillado, Señor, y te hemos amado, Señor, porque tú has derramado, Señor, de tu amor en nuestros corazones por tu Espíritu Santo que nos fue dado, dice tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Rogamos a ti, Señor, que tú abras nuestro entendimiento con cada lección de estas clases que estaremos viendo, con estas 3 lecciones restantes, Señor, que tú obres en nuestros corazones, Señor, mostrándonos, Señor, Padre amado, Señor, cada esfera del evangelismo, esa mala noticia, Señor, a causa del pecado, y esa buena noticia que recibimos en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor. Revélate a nuestras mentes para que así podamos ser efectivos a la hora de entregar tu evangelio, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a las Escrituras, y que tú obres, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.